Buenas tardes a todos y a todas. Y bienvenidos a un nuevo viernes de lo que llamamos Ateneo Abierto del Centro Universitario 1. Yo me llamo Nicolás Bagatini, soy médico pediatra y soy psicoanalista. Y hoy estoy como decano, soy el decano del Centro Universitario ya hace cerca de 3 años. Para quienes nos acompañan por primera vez, estos viernes son una práctica que sostenemos hace más de 3 décadas. El Centro 1, ex Clínica 1, se fundó en el 92. Y siempre fue como un lugar muy especial de intersección entre los egresados del Centro 1 que estaban haciendo práctica, los docentes y los supervisores, en una instancia fundamentalmente clínica, habitualmente de funcionamiento, ¿tá? Es decir, aquellos egresados de los cursos ingresan al equipo asistencial y los docentes de los cursos se transforman en supervisores y ayudan en los primeros años de práctica. Esa lógica, desde que nos transformamos en un instituto universitario, cambió un poco y empezamos a querer, digamos que manteniendo el espíritu clínico, ¿no? Empezamos a querer tener temas de afuera y por eso el abierto. Es decir, alguna pregunta, alguna inquietud del equipo clínico se plantea en la institución y vamos a estudiantes para aprender todos juntos, ¿tá? Y eso ya ahora tiene ya también cerca de 3 años. Hoy el tema nos toca de cerca, porque a diferencia de otros viernes en que estamos pensando pacientes, ¿no? Niños, poblaciones que asistimos, el objeto de reflexión hoy somos nosotros mismos, los que cuidamos, los equipos. Y hay algo incómodo en eso, porque solemos llegar tarde, ¿no? Me pasó a mí el año pasado, Diego, no tuve mucho tiempo para hablar, pero terminé totalmente quemado el año pasado, ¿no? Y el que trabaja en salud y en salud mental o en el área social está formado para sostener al otro. Eso lleva a la lógica de no registrar el propio desgaste. El burnout, el ausentismo, somatizar, desmotivarse, ¿no? Alguna conducta incluso disruptiva que aparece en equipos. Son síntomas de algo no hablado, que por suerte hace un tiempo se empezó a hablar en el ambiente. Entonces, esa me parece la apuesta más interesante de este Ateneo, correr el cuidado de algo puramente individual, y de pacientes a el autocuidado responsable de quienes cuidamos en una dimensión vincular, grupal, institucional. Hay una tradición rioplatense que Blecher instaló, que enseñó que las instituciones también enferman, ¿no? Y que el sufrimiento de un equipo no se resuelve mandando a cada integrante a hacer terapia solamente. Entonces la pregunta de hoy es ¿qué efectos tiene la tarea asistencial sobre quienes la sostienen? ¿Cómo se expresa el malestar a nivel institucional? ¿Por qué el cuidado no puede pensarse solo como una cuestión individual? ¿Y cómo los abordajes grupales pueden construir redes de sostén mutuos? Una mención antes de darle el paso a Diego. Este Ateneo se realiza en el marco de un programa de extensión universitaria que se llama Uno para Todos. En ese programa asistimos gente de bajos recursos que no puede cubrir psicoterapias y le brindamos 1 año de psicoterapia gratuita. Además, hacemos a través del programa que los psicólogos jóvenes que todavía carecen de experiencia y que les cuesta acceder a la práctica, sean quienes asistan a esos pacientes y les brindamos supervisión durante todo el año, les brindamos también el edificio, ¿tá? Para atender, y además investigamos sobre el proceso de bienestar del paciente de consulta y sobre el proceso de confianza autopercibida del psicólogo. Eso empezó ya hace 2 años con un programa de extensión solventado por el instituto. Este año estamos me corregiré la administración, pero alrededor de 35 pacientes asistidos, lo cual es todo un logro para nosotros. Estamos pidiendo ayuda económica, ¿tá? A privados, a no privados, la hemos obtenido ya, pero hagan saber que esto existe para la gente que lo necesita, para psicólogos jóvenes, ¿tá? Para pensar todo esto tenemos hoy a alguien que viene exactamente de la asistencia, digamos, es licenciado en psicología por la Universidad de la República, es especialista en psicología en servicio de salud, especialista en psicoanálisis vincular por la UPCB,
Es docente en el Instituto Universitario de Posgrado de UDEP e integrante del Departamento de Fotolenguaje y tiene el certificado latinoamericano de psicoterapia por FLAPSI. Es decir, no va a hablarles desde afuera y desde lo teórico, sino que tiene trabajo, herramientas concretas que es lo necesario para nosotros hoy. En estas 2 horas vamos a recorrer lo que Diego nos proponga, supongo yo que hablar de dispositivos concretos, y sobre el final vamos a tener un intercambio, porque eso es lo que define también el abierto, digamos. La idea es que digamos, no hay jerarquías establecidas de manera rígida, sino que necesitamos también nosotros aprender de ustedes y lo que les despierta el lugar. Lo que hagamos hoy va a quedar grabado y va a ser colgado, ¿no? En la web del Centro 1 de manera gratuita, ¿tá? Con una síntesis posterior para que puedan leerlo rápidamente, pero para la gente que no pudo venir o los colegas que les pueda servir, ustedes los pueden dirigir a la página de recursos abiertos del Centro 1, que además está llena de cosas de los Ateneos previos, ¿está? Así que, Diego, toda tuya. Bueno, Bienvenido. bueno, gracias Nicolás y las autoridades del Centro 1 por la invitación y por la posibilidad de conversar y presentar sobre este tema que me parece fundamental hoy en día. Y bueno, poder conversarlo acá con todos los asistentes. Me alegro que haya convocado porque creo que es un tema importante de poder instalarlo, cada uno no solo a nivel de políticas institucionales, sino también cada uno en el cuidado propio y de los compañeros, ¿no? De trabajo, de tarea de todos los días. Eh, bueno, yo elegí un título para esta ponencia, que es parte de un trabajo. Le puse Cuidar, cuidarse, abordajes grupales con equipos profesionales en el área social, de la salud y social. Voy a compartir pantalla para que puedan ir acompañando también lo que vamos diciendo con la lectura de algún PowerPoint. Este trabajo surge a partir de mi experiencia fundamentalmente en 2 ámbitos. Uno en el acompañamiento de equipos de trabajadores de la salud y del área social. Empecé con este trabajo en la pandemia, con una experiencia que para mí fue muy, muy significativa, que tenía que ver con acompañar a trabajadores de los CTIs en la pandemia. Situación que fue totalmente abrupta, porque, bueno, ustedes recordarán lo que fue el desborde de los CTIs durante el tiempo de la pandemia, las dificultades que había para tratar a los pacientes, el desconocimiento de cómo funcionaba el COVID, el aumento en el fallecimiento de los pacientes. Realmente fue una situación de crisis muy importante, donde, bueno, comenzamos a trabajar allí fundamentalmente con fisioterapeutas, con médicos internistas, con enfermeros, con los auxiliares de limpieza, todas las personas que además por las características del COVID debían permanecer a veces alejados de familiares durante el tiempo que trabajaban allí. Bueno, fue realmente una situación de crisis y de emergencia en el Sistema Nacional de Salud de mucho impacto. Y por suerte en ese momento surgió de parte de la institución donde trabajaba la posibilidad de brindar asistencia. Una asistencia que al principio era presencial, por lo cual también para nosotros, los que íbamos ahí, nos daba mucho miedo ir, ¿no? Por el miedo a los contagios, todas las medidas que había que tomar en cuenta. Y la segunda experiencia, bueno, después de esta primera experiencia en los CTI de COVID, empezamos a tener otras experiencias en la misma institución, también en CTI, también en situaciones
de duelos o de crisis en los equipos. Y posteriormente, en algunos centros de cuidado de, de tipo social, en distintos refugios para personas en situación de calle, algunos centros de cuidados de familias que estaban en situación de violencia doméstica, etc. Pero lo que veíamos ahí fundamentalmente eran los efectos en estos equipos de la tarea de cuidar cotidianamente a personas en situación de vulnerabilidad física, psíquica y social. Y una segunda experiencia que también fue muy significativa para mí tuvo que ver con el trabajo en una policlínica, en una institución de salud, donde se atendían a trabajadores certificados por motivos de salud mental. Bueno, y ahí venía gente de toda la institución, y como les decía, bueno, enfermeros, auxiliares de limpieza, cocina, los porteros de los CTIs, por ejemplo, que son los que sostienen muchas veces a los familiares cuando alguien cae internado, bueno, los médicos, los administrativos. Y bueno, ahí escuchaba de primera mano los relatos de los efectos que traía la tarea de trabajar con personas con enfermedades o que muchas veces fallecían, y, digamos, veía ya no en situación de prevención, sino directamente cuando se producía un burnout, o una depresión, o un problema vincular con las jefaturas o con los compañeros, bueno, distintos tipos de situaciones, a veces de- se podía ver los efectos de la atención laboral en los vínculos familiares de estas personas, ¿no? Pero una observación que surge de ahí es que si bien muchos de estos padecimientos de estas personas tenían que ver con su labor cotidiana y con los problemas institucionales, no circulaban, digamos, esos malestares por fuera de lo que era una consulta individual o a veces una situación de descarga puntual, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso decidí escribir este trabajo que les estoy compartiendo para poder pensar justamente a- alternativas que puedan brindar espacios de contención y de elaboración psíquica de estos padecimientos. Eh, un poco para poner en contexto, bueno, como ustedes saben, este tema cobra gran relevancia y fundamentalmente se trata o preocupa en las instituciones de las autoridades por el tema del ausentismo, ¿no? Que es uno de las consecuencias, digamos, del malestar. Muchas veces porque traen problemas institucionales, que la gente falta el trabajo, eso desorganiza a veces más a los equipos, trae consecuencias económicas. Y el informe de la OMS del 2024 justamente señala algo de esto. Dice, se llama la salud mental en el trabajo, y dice, el trabajo decente es bueno para la salud mental. Los entornos laborales deficientes que, por ejemplo, dan cabida a la discriminación y la desigualdad, las cargas de trabajo excesivas, el control insuficiente del trabajo y la inseguridad laboral representan un riesgo para la salud mental. A nivel mundial se estima que cada año se pierden 12 millones de días de trabajo debido a la depresión y la ansiedad. Un costo de 1 billón por año en pérdida de productividad. Bueno, obviamente esto responde a las condiciones laborales actuales. También habría que pensar en las otras causas sociales que generan depresión y ansiedad. Pero lo que me llamó la atención de este informe es que está expresado en días de trabajo y dinero, ¿no? Que me pareció interesante, porque no decía, bueno, tantas personas sufren de ansiedad en el trabajo. Entonces me pregunté por esta manera de presentar. Supuse que quizás la OMS lo que buscaba era sensibilizar a las cámaras empresariales para que tomen
conciencia del impacto económico. Pero bueno, eso queda abierto para pensarlo. Y por otro lado, a estos diagnósticos de salud mental se podrían sumar todas las patologías orgánicas que responden a somatizaciones productos del estrés y del burnout, ¿no? Que muchas veces no son, digamos, diagnosticados como estrés laboral y burnout, pero que en definitiva tienen origen en las tareas cotidianas de los trabajadores. Por lo tanto, esta cifra les diría que es mucho más amplia de lo que nos presenta la OMS. Así por lo menos, lo observaba en la policlínica que les contaba hoy, donde bueno, veíamos muchos trabajadores que de repente venían por, yo qué sé, cuadros gastrointestinales, derivados por el gastroenterólogo, por una gastritis crónica, o gente que quería dejar de fumar y ese estrés fumaba básicamente en el trabajo cuando sucedían situaciones conflictivas. Bueno, distintas situaciones que afectan desde el punto de vista médico, pero que la causa no necesariamente era orgánica. Por otro lado, creo que otro aspecto más global o que afecta directamente la salud de los trabajadores son bueno, las formas de contratación actuales, a veces muy precarias, la inestabilidad del mercado laboral y la crisis de la seguridad social. Esto me parece que genera un estrés, podría decir, más silencioso, que tiene que ver con cómo se proyectan los trabajadores hacia el futuro, donde cada vez se vuelve más difícil poder pensar en una jubilación digna, como cada vez cuesta más poder pensar si el día de mañana voy a tener trabajo o no. Bueno, son tensiones que me parece que a nivel social están presentes y que obviamente, si bien uno no piensa en eso todo el tiempo, vemos sí que también generan mucha inestabilidad. Y bueno, un autor creo muy importante para trabajar todos estos temas es de Jules, y dice, en el mundo del trabajo, las importantes transformaciones de la organización surgidas a raíz del uso de las nuevas tecnologías, la flexibilización del empleo, los métodos de evaluación individualizada de rendimiento, las certificaciones de calidad generan nuevas formas de sufrimiento y patología mental. Y él señala cómo todas las investigaciones dan cuenta de que el trabajo puede ser tanto un determinante para la salud como un determinante para la enfermedad. Pero me interesaba también traer un poco la perspectiva del psicoanálisis con respecto al trabajo, ¿no? Ustedes saben que Freud, en El malestar de la cultura, él dice que el trabajo justamente es uno de los caminos de la sublimación, que requiere un cambio de metas en las pulsiones y el desplazamiento de la libido sobre la tarea, y que necesariamente reclama para el sujeto una renuncia pulsional y por otro lado le permite ciertas gratificaciones pulsionales también en la tarea. Y a su vez trae como mediante el salario, cuando es bien retribuido, puede también satisfacer otras pulsiones, ¿no? Porque justamente la organización social del trabajo permite acceder a algunas gratificaciones mediante el dinero. Dice Freud en este trabajo, que es una de las joyas que nos ha dejado Freud, creo, la posibilidad de desplazar sobre el trabajo profesional y sobre los vínculos humanos que con él se enlazan una considerable medida de componentes libidinosos, narcisistas, agresivos y hasta eróticos le confiere un valor indispensable para afianzar y justificar la vida en sociedad. Es decir, es mediante el trabajo que podemos expresar distintos aspectos de nuestra vida psíquica y a su vez la actividad laboral también nos liga con otros en la comunidad, digamos. Pero le dice, la actividad profesional brinda una satisfacción particular cuando ha sido elegida libremente, o sea, cuando permite volver utilizables mediante la sublimación inclinaciones existentes, mociones pulsionales proseguidas o reforzadas constitucionalmente.
No obstante, el trabajo es poco apreciado como vía hacia la felicidad por los seres humanos. La gran mayoría de los seres humanos solo trabajan forzados a ello. A mí me parece que lo importante que trae Freud acá es el tema del deseo en relación al trabajo, ¿no? Cómo los sujetos nos realizamos y realizamos nuestros deseos en el trabajo en tanto haya algo de lo vocacional en juego y que eso nos sostiene, aunque la tarea a veces sea muy difícil. Y otro aspecto que trae en este trabajo, de 1930, es el tema de la explotación. Él dice, bueno, el ser humano puede tomar a otro ser humano como objeto de explotación. Y que en ese caso, el trabajo obviamente pierde su vertiente, digamos, positiva o la posibilidad de realizarnos. Desde el psicoanálisis pensamos que en el trabajo el sujeto, digamos, pone en juego necesariamente aspectos de la historia de cada uno. Yo pensaba hoy cuando estaba terminando de prepararme para esta ponencia, que se me jugaba a mí, por ejemplo, en esta ponencia un aspecto identificatorio. Mi padre es médico laboral de la primera generación de medicina del trabajo, y bueno, yo de alguna manera creo que en algún punto me identifiqué con algo de eso, y estoy ahora haciendo algo distinto con esa identificación. Pero bueno, justamente en el trabajo ahí se juegan aspectos identificatorios, fantasías, los goces del sujeto, cómo anuda con la tarea que tiene adelante, y también el ideal que cada uno tiene con respecto a su trabajo y a cómo ser profesional, ¿no? Desde el psicoanálisis más actual, o más desde lo intersubjetivo, podemos pensar también aspectos que tienen que ver con lo institucional y con el grupo, ¿no? Acá es justamente lo que trae es que el sujeto, por ser parte de un grupo y de una institución, eh, una parte de su psiquismo va a estar determinado por estas inscripciones y que no, tanto el efecto como del grupo como de la institución va a tener particularidades y efectos singulares, digamos, sobre los sujetos. Por lo tanto, el psicoanálisis tampoco puede no puede quedar ligado únicamente a una lectura intrapsíquica del sujeto en estos fenómenos, sino que tiene que tomar en cuenta, obviamente, la realidad social y material, como es en el caso del trabajo, el reconocimiento del valor de la tarea, las retribuciones económicas y las condiciones laborales. Si no, nos quedamos, me parece que sesgados, y nos perdemos una parte importante de lo que genera también los sufrimientos en los trabajadores. Por lo tanto, a mí me recordó, mientras que escribía esa pequeña frase, cómo Marx es uno de los autores que trae los efectos de subjetivación sobre los trabajadores. Si ustedes recuerdan, uno de sus primeros trabajos importantes son los manuscritos de Economía y Filosofía del 1844, donde él describe los efectos desubjetivantes o enajenantes de la organización capitalista del trabajo, ¿no? Entonces habla de la fragmentación del proceso de producción, es decir, el trabajador hace solo una parte de la tarea, y otro de los factores enajenantes justamente que se le paga menos de la vida que pone en la producción y en el trabajo. Entonces, bueno, Marx va a decir que una consecuencia de todo ese proceso es la enajenación del hombre con respecto al trabajo, con respecto a sí mismo, pero también con respecto a los otros. Y este creo que es quizás un punto fundamental para poder pensar justamente en los abordajes grupales, que más adelante voy a desarrollar. Bueno, ¿cuáles son las condiciones actuales en las instituciones de cuidado? Voy en este punto a mencionar algunas que me parecen fuentes de sufrimiento. Por un lado, la lógica mercantil, a veces por encima de las finalidades
terapéuticas, ¿no? Quienes trabajamos en las instituciones lo padecemos cotidianamente. Cómo las metas asistenciales a veces se miden solo por criterios estadísticos y eso a veces enmascara las situaciones de sufrimiento de los pacientes. Bueno, en la atención, relaciones humanas más esporádicas y fugaces debido a la falta de personal. Bueno, todo nos ha pasado a veces de ir a alguna consulta y sentir que no fuimos escuchados en lo que nos pasaba o que no tuvimos tiempo de procesar lo que nos transmitían los especialistas, o de tener que ir y esperar muchas horas para ser atendidos. Y fundamentalmente, o un aspecto que observaba mucho es en el tema de las ventanillas de atención, donde si ustedes hablan con los administrativos, ellos dicen, bueno, es una máquina de ver gente, al final no podemos pensar, ¿no? Esto de que viene una persona atrás de otra y casi que no hay tiempo. Esto lleva a veces a un trato anónimo y despersonalizado, donde el paciente pasa a ser un número, ¿no? Bueno, las entrevistas son breves, mediadas por mucha paraclínica que a veces suplanta la escucha y la anamnesis, y los trabajadores se convierten como máquinas de despachar a los usuarios, ¿no? Y los pacientes en objetos a ser despachados. Lo jugamos a pensarlos del lado de Marx, es lo más parecido a tiempos modernos de Chaplin, ¿se acuerdan? Que salía automatizado de la fábrica. Bueno, hay un automatismo que me parece a mí niega la subjetividad. Y otro aspecto es en aquellos equipos donde por distintos momentos no se genera una cohesión de equipo, o sea, por la variación de los integrantes, donde a veces uno va y no sabe con quién va a ir a trabajar ese día o quién va a estar al lado. Y creo que esto también trae efectos porque, bueno, a veces la confianza y la pertenencia a un equipo ayuda a que uno se pueda sostener cuando las cosas de repente no andan tan bien. Como resultado, bueno, ya sabemos que se produce el desgaste profesional y a veces parece que también los trabajadores se vuelven objetos, entonces pueden ser intercambiables. Un día me atiende, voy a poner un ejemplo de psiquiatra, pero un día me atiende un psiquiatra tal, y cuando pido para la próxima consulta con él me atiende tal otro, y después tal otro, y pierdo continuidad en mi tratamiento, la transferencia con el psiquiatra, porque los psiquiatras nunca tienen un seguimiento efectivo con los pacientes. Seguramente ocurre en otras especialidades, no solo en psiquiatría, pero bueno, es parte de lo que uno observa. Y fundamentalmente todos estos procesos en las instituciones de salud traen la sensación a los trabajadores que están trabajando mal y a veces acompañados de vivencias depresivas. A nadie le importa, ¿no? Esta cuestión de desilusión con respecto a las posibilidades de que las cosas sean distintas. Alicia pone unos ítems de tristeza ahí en el chat, pero bueno, después vamos a ver que hay otras posibilidades, ¿no? Tomo una frase aquí de Luis Vivó, que él tiene un trabajo muy bueno sobre cuidado de equipo, psicoanalista uruguayo, y dice: cuando una institución expone a sus miembros a experiencias muy angustiantes, sin proporcionarles en contrapartida experiencias satisfactorias, ni mecanismos de defensa utilizables para protegerse contra las mismas, corre el riesgo de que la decepción de sus miembros se vuelva contra ella. Surgen entonces síntomas ya mencionados, destacándose los comportamientos individualistas, psicopáticos o ventajeros. Esto sería, digamos, el escenario negativo resultado de la ausencia de dispositivos institucionales para contener un poco a los trabajadores, ¿no? Y bueno, la vorágine de la maquinaria institucional a veces va en detrimento del pensamiento y no permite contener ni el sufrimiento de quienes son asistidos, ni de aquellos que los asisten.
más complicado es cuando todavía fallan otros aspectos del encuadre institucional, sea por incumplimientos en las normas laborales, atrasos salariales, falla en las condiciones acordadas, arbitrariedades. Bueno, todo eso muchas veces termina en el agotamiento de los cuerpos y de los equipos. Pero para dar un poco de esperanza y no, Vivo dice sobre esta situación, dice, esta angustia promueve 3 tipos de respuestas. Nuclearse con los pares, como una opción transformadora, volcarse a la profesión de base, es decir, nuclearse, decir, bueno, yo cumplo con lo mío y no me interesa mucho lo que hacen los otros, o la insensibilidad, que a veces es diría, el punto más complicado porque implica justamente la desubjetivación de aquellos que tratamos y que vienen a consultar, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos, sobre todo para no desviarnos de la tarea de cuidar a determinados aspectos. Caes habla, sí, ahí pone Alicia, nosotros somos el paciente de otros, sí, tal cual. También, sí, también nos pasa. Caes refiere a que las instituciones de cuidado tienen justamente como tarea primaria o principal en la institución el cuidar del otro, y que eso da una cohesión, una pertenencia en relación a unos otros. Dice, bueno, somos los que cuidamos, somos los que curamos, somos los que protegemos, ¿no? Y cómo cada tarea va a definir una serie de afectaciones específicas, ¿no? No es lo mismo si trabajo en una emergencia, ¿no? O que si trabajo de repente en una institución educativa, ¿no? O si trabajo en un refugio en situación de calle. Cada tarea de cuidado va a tener su especificidad. Y él dice, bueno, los precipitados identificatorios, las investiduras pulsionales y la imagen de sí, la mirada del otro, no son los mismos cuando se enseña y cuando se cuida. La vida psíquica está desorganizada, amenazada y errática. En las instituciones de cuidado, el deseo y el poder de reparar y cuidar convocan también el deseo, el poder de destruir y hacer morir. De esto es de lo que nos tenemos que cuidar, justamente, de la propia hostilidad que nos puede generar de repente una tarea que es muy demandante y cómo a partir de encontrarnos con el sufrimiento del otro, eso también puede convocar este tipo de aspectos, ¿no? Por lo tanto, dice Caes, allí hay un nudo de conflictos fundamentales entre el deseo y lo prohibido, entre el deseo y el poder, entre la corriente de las fuerzas de vida y de las fuerzas de muerte. Lo que tenemos que sostener justamente es el trabajo de la cultura y por lo tanto apuntar a Caes toma de Gibelo una clasificación, una forma de clasificar a las instituciones con respecto a la tarea que llevan adelante. Entonces, por un lado, habla de las instituciones que tienen, digamos, que producen o cuidan productos no humanos, ¿no? Y cómo en ellas la agresividad está dirigida, por lo general, hacia las organizaciones de la producción, por ejemplo, la dirección o hacia otras organizaciones que son competencia. Mientras tanto, en las instituciones que se dedican al cuidado del humano, dice que la agresividad va a estar dirigida hacia el interior. Usualmente dice estudiantes, enfermeros o colegas, o hacia las instituciones de tutela, o sea, las instituciones que vienen a derivar a otros pacientes. Por lo tanto, como vemos y si seguimos este razonamiento, es fundamental poder analizar justamente las mociones pulsionales, digamos, agresivas, para no actuarlas dentro de la institución, ¿no? Bien. Algunos de los
de los malestares en los equipos de salud. Por un lado, me parece, esto es más general, que la fragmentación de los vínculos del trabajo dejan al trabajador sin una red que los apuntale frente al sufrimiento del que son testigos, ¿no? No es lo mismo si yo en un equipo puedo hablar con mis compañeros porque falleció tal paciente o porque hizo un intento de autoeliminación el paciente que veníamos eh, siguiendo, o si recibí una agresión o un compañero recibió una agresión, que si no sé con quién estoy trabajando y no siento la confianza de con quién poder abrirme y compartir algo de esa afectación, de la cual los más próximos son los compañeros, además. Por lo tanto, en las instituciones de salud, el problema de la rotación de los turnos de los sectores es un problema para generar pertenencia a los equipos. Muchas veces cuando son profesionales que son convocados en distintos horarios, eso trae una desorganización de la vida cotidiana del trabajador, de la vida familiar, de las comidas y del sueño. Eh, por otro lado, bueno, quienes están en las ventanillas, esto ya lo mencionamos, recibe muchas veces todo el malestar del usuario con la institución, porque son la cara visible y quedan como depositarios de ese malestar. Y por ejemplo, en las puertas de las emergencias o en los CTI, lo más habitual es que por el tiempo y la dinámica misma del trabajo, no hay posibilidad de elaborar las situaciones eh, que se van sucediendo. Fundamentalmente las muertes, bueno, cuando se reciben accidentados graves, a veces muy jóvenes, o cuando hay que contener a los familiares de alguien que llegó a un estado grave, ¿no? En los equipos, en lo social, bueno, aquí puedo hablar fundamentalmente de mi experiencia con el trabajo con grupos que sostienen refugios para personas en situación de calle. La violencia cotidiana en los refugios es una constante. Muchos trabajadores sufren situaciones de agresiones verbales y físicas, hay peleas entre los participantes. La puerta de ingreso suele ser un lugar muy conflictivo, donde a veces aparece el miedo, otras veces aparece desmentido, pero cuentan situaciones realmente dramáticas. Bueno, obviamente situaciones que desbordan a veces los dispositivos de atención, porque la pobreza extrema y la violencia generan afectaciones físicas y psicológicas muy importantes, y a veces los dispositivos no pueden responder a todos los factores que están en juego. El tema del consumo problemático de drogas entre los participantes y las situaciones de abstinencia es muy habitual. Y un aspecto que creo que es muy importante es que no cuentan muchas veces con recursos de asistencia médica, no hay médicos en los refugios, a pesar de que en muchos hay personas con patologías bastante importantes, lo cual hace el trabajo bastante dramático, sobre todo cuando hay que atender alguna descompensación y con suerte hay un enfermero. Y a veces se hacen intentos por llamar y muchas veces las llamadas, digamos, demoran las respuestas institucionales, generando un clima de tensión impresionante para estos equipos, ¿no? A veces tienen que hacer hasta primeros auxilios ellos para tratar de salvar la vida, ¿no? Son situaciones bien complejas. Bueno, obviamente el personal y recursos insuficientes, a veces problemas con la comida, todo eso genera conflictos con los participantes. Y sobre todo en el invierno, cuando, por ejemplo, en este momento que ahí empieza el frío invernal, son los momentos de pico de trabajo, y eso a veces trae mucho estrés, trae posibilidad de poco descanso, posibilidades eh, muchas veces no consiguen suplentes y entonces si falta uno recarga a los compañeros,
con lo que eso pues, produce a veces en los grupos, ¿no? Porque si una persona falta mucho, los demás también empiezan a reclamar. Entonces, bueno, son todas situaciones que lamentablemente todavía no se les ha encontrado un giro como para mejorar en estos aspectos. Y un aspecto fundamental es el atraso salarial a veces que tienen estos trabajadores, que obviamente genera muchísima angustia, ¿no? Cuando de repente compromete bueno, la vivienda y la comida de todos los días. Sí, ahí pone Alicia, yo estoy esperando que me paguen aún. Bueno, vamos arriba, Alicia. Obviamente la angustia está al orden del día y hay poco tiempo para la elaboración. Vivo, que ya lo cité, dice que hay una angustia ineludible en las instituciones de cuidado, sobre todo de las personas que están en la marginalidad, ¿no? Porque, bueno, supone un trabajo importante de renuncia pulsional y que si no se arma a veces dispositivos para poder expresar eso, bueno, los trabajadores terminan agotados, no solo físicamente, sino que emocionalmente, un desgaste muy, muy importante. Y lo que quizás uno de los aspectos, claro, uno hablamos, uno de los aspectos que genera desgaste es la tarea, y el otro tiene que ver con lo institucional, ¿no? Con el malestar institucional. Y cómo muchas veces el malestar institucional no circula o queda enquistado en determinadas respuestas, digamos, que no logran una transformación o una posibilidad de elaboración. Pero el otro aspecto de la institución, cuando funciona bien, es que puede ser un espacio de amparo para los sujetos si brinda, bueno, las condiciones necesarias para llevar la labor, si da lugar a la elaboración de las pérdidas, de los duelos y de los padecimientos, ¿no? Que es cuando la institución, digamos, oficia de sostén, brinda modelos de identificación y pertenencia para los sujetos que trabajan en ella. Sobre el malestar institucional, a mí me parece que uno de los malestares más comunes es la vivencia de mensajes contradictorios de la institución, ¿no? Que esas contradicciones por lo general son más o menos explícitas y generan distintos tipos de reacciones. Se expresan, yo elegí dos expresiones que creo que dan cuenta de estos malestares, es como te digo una cosa, te digo la otra, y haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? Que son como paradojas y muchas veces forman parte de lo no dicho. A mí se me ocurrió vincularlo a esto con la noción de doble vínculo de Gregory Bateson, que él dice que son experiencias reiteradas donde se enuncia un mandato primario negativo y simultáneamente un mandato, por lo general implícito o no, que entra en contradicción con el primero, ¿no? Entonces dice que el sujeto queda atrapado en esa contradicción sin poder formular una respuesta. Y un ejemplo sería, bueno, no puedes permitirte no cumplir con esta tarea asistencial. Un segundo enunciado implícito, no te brindaremos como institución las condiciones materiales para que puedas cumplir con la tarea. Y el tercero, que digamos deja al trabajador atrapado, sería, bueno, no puedes abandonar este trabajo, no es tan fácil encontrar otro, ¿no? Entonces, bueno, el sujeto queda entre el deseo de cumplir la tarea, la imposibilidad de hacerlo y la imposibilidad de salir de esa paradoja. Estos mensajes contradictorios suelen traer consternación, frustración, desánimo y por lo general una desvaloración del alcance de la tarea, ¿no? Bueno, uno lo que más escucha, bueno, parecería que lo que hacemos no sirve, no está dando resultados,
no estamos trabajando bien. Y lo más habitual es que el malestar institucional se exprese en la queja, ¿no? El problema de la queja es cuando se instala como un clima hegemónico, ¿no? Y tiende a paralizar. Fundamentalmente cuando se describe la situación, pero la solución siempre depende de algo exterior, ¿no? Entonces, nosotros no podemos hacer nada con esto, ¿no? Acá cito una frase de Rodríguez Nebot que dice así: ahora bien, la queja tiende a estereotiparse y repetirse. Lleva a inhibir una acción programada transformadora del entorno. Se transforma en pura catarsis colectiva y descarga de sentimientos, que por ser confusos y simples no tienen una actitud activa de transformación. La queja se muda en algo quejumbroso y termina en una suerte de adaptación pasiva al medio social. Dicho mecanismo lleva a veces a una situación de anulación de la capacidad de placer y de disfrutar de las pequeñas cosas. En sus formas más extremas, lleva entonces a anular la capacidad de ilusión de los grupos humanos, cayéndose en estados depresivos. Entonces, a mí me parece acá importante poder diferenciar cuando lugar a un cuestionamiento crítico de ciertas situaciones y generar movimientos instituyentes. Si bien a veces hay que, por lo menos cuando trabajamos con grupos, tenemos que poder dar cierto lugar a esa queja, pero cuando vemos que se instala como único mecanismo, obviamente poder devolver algo con respecto a esa actitud. Bueno, ¿y qué podemos hacer, ¿no? O qué pueden pensar como posibilidad de transformación? Obviamente, sabemos que los grupos de instituciones tienen determinado alcance, que hay otras decisiones que no dependen de ellos, pero muchas veces la queja lo que anula justamente la posibilidad de preguntarse qué otras posibilidades hay, qué otras maneras de ser distinto, qué otras formas hay que quedar en un clima pasivo. Bien. Hasta aquí como aspectos más generales, pero ahora me voy a centrar un poco en, digamos, los pedidos que determinan a veces los cuidados de equipos o las intervenciones en las instituciones, ¿no? Por lo general, cuando hay un cuidado de equipos, porque hubo cierto grado de insight de que es necesario. Y eso puede tener que ver, bueno, muchas veces con la intención de prevenir el desgaste profesional, porque se considera que la tarea que se lleva adelante es de alto impacto emocional. Otras veces tiene que ver cuando ya hay un conflicto instalado en un grupo, por ejemplo, donde por lo general ese conflicto tiene que ver con la expresión de un malestar grupal institucional y a veces aparece enunciado por un problema puntual con una persona o una conducta disruptiva, ¿no? Pero si podemos leer eso como un síntoma de grupo, bueno, ampliamos la mirada, otras veces aparece en situaciones de enfermedad o somatizaciones en un grupo. Se enfermó todo el grupo, faltó porque a uno le duele tal cosa, a otro le duele tal otra, ¿no? Bueno, uno pensaría, bueno, ¿qué está pasando en ese grupo que circulan tantos malestares corporales? Por lo general también cuando aparece el ausentismo recurrente. Otras veces cuando hay una especie de burocratización, como que la manera de funcionar del grupo está estancada y no hay como indicadores de que el grupo está en una posición proactiva o resolutiva con respecto a la tarea, pierde su creatividad. Otras veces, cuando uno de los motivos, digamos, que determina también el pedido, tienen que ver con los duelos, ¿no? Cuando fallece un compañero de trabajo, sea por
enfermedad o a veces por una situación de suicidio. Bueno, todo ese clima de angustia determina la posibilidad de realizar un pedido y de armar un dispositivo que pueda alojar algo de la elaboración colectiva de ese duelo. Otros motivos pueden tener que ver con crisis en las instituciones, por cambios de normativas o encuadres en el trabajo, cambios de autoridades, rupturas en los proyectos institucionales o el desvío institucional, que es cuando directamente la institución no cumple su tarea y está haciendo otras cosas. Y por otro lado, bueno, las crisis psicosociales bueno, yo les ponía hoy el ejemplo de lo que fue la pandemia, donde, bueno, la posibilidad de abrir esos grupos daba lugar a que justamente se pudieran registrar aquellos aspectos disociados que por el alto nivel de estrés y el volumen de trabajo no eran metabolizados por los trabajadores. Y otras veces lo que sucede es que la tarea misma es tan movilizante que los propios mecanismos de defensa puestos en juego para la realización de la tarea hace que de repente empiecen a quedar disociadas otras cosas que son necesarias poner en palabras para que no aparezcan a nivel sintomático. ¿Cómo trabajamos con el encuadre en estos grupos? En función del análisis de cada situación y cada pedido se va a armar el dispositivo de intervención. Es decir, no hay un modelo único para todos los casos. Tenemos que ver en qué tipo de institución nos están llamando, de qué forma nos convocan, cuáles son las expectativas para poder armar un dispositivo. Yo voy a hablar de, digamos, el grupo usual de cuidado de equipo, que obviamente implica la confidencialidad, una consigna que es reflexionar sobre la tarea, sobre la situación del grupo y de la institución. Una regla importante es que es poder hablar sin agredirse, partiendo de que hay diferencias en las maneras de percibir, pensar y sentir las situaciones. Y que se va a trabajar según los emergentes que el grupo traiga. Es decir, el grupo va a traer las situaciones a trabajar. No va a ser uno el que va a imponer ni por el pedido de la dirección, ni por, digamos, la solicitud de quien haya hecho el contacto. Uno no va a imponer el tema a hablar, sino que va a ir con una postura de abstinencia en relación a ese sentido, a que sea el grupo quien pueda traer los contenidos a las reuniones. Y según los emergentes y las lecturas de lo que ocurre en el grupo, se pueden utilizar distintos métodos de mediación con grupos. Yo, por ejemplo, utilizo el fotolenguaje o el psicodrama cuando me parece que hay aspectos de lo que está sucediendo en el grupo que no se están pudiendo verbalizar, o que de repente el grupo está estancado en la posibilidad de expresar determinados afectos. El dispositivo más usual es el grupo psicoanalítico de reflexión. Como dijimos, se trabaja sobre la tarea de las dificultades del grupo a partir de trabajar juntos y los sufrimientos que provienen de la institución. Y en estos grupos, justamente, trabajando con los equipos, lo que permite es el reconocimiento mutuo de los logros, ir devolviendo bueno, la posibilidad de reflexionar sobre la tarea. Ustedes recuerdan, por ejemplo, Pillon Rivière, con los grupos operativos, él decía que la función del coordinador era de ser un elemento tercero entre el grupo y la tarea, ¿no? Él hablaba de una triangularidad donde el coordinador lo que ayuda es a pensar, a que el grupo pueda pensar sobre la tarea. Y por otro lado, bueno, en situaciones de crisis, el grupo en sí mismo puede resultar como justamente una red de sostén mutuo frente a la tarea y frente a las crisis institucionales.
Para Gottlieb, Nelson Gottlieb, un colega uruguayo, dice que los grupos de cuidado de los que cuidan permiten poner en circulación en el grupo y describir las afectaciones que los profesionales producen con sus intervenciones en las personas que reciben los cuidados. Es decir, no solo cómo los profesionales se sienten afectados por el trabajo, sino pensar cómo afectan a los usuarios con sus intervenciones. Él propone que es un dispositivo de abordaje donde se apunta a que de forma grupal se puedan producir afectos para generar potencia en el hacer y llevar adelante la tarea. Y destaca el clima grupal como una producción del vínculo que puede facilitar o no la circulación de los afectos, las palabras y las diferencias. Y Gottlieb destaca en su trabajo, digamos, una de las virtudes del trabajo psicoanalítico con los grupos, que es justamente la posibilidad de proponer, hablar sin hacer juicios valorativos, ¿no? Entonces dice, el juicio previo, al igual que el ideal, determina que el relato sea consistente y no dé cuenta de incoherencias o inconsistencias. En el grupo se trata de formular una situación que se pueda describir, y en tanto descriptible se puede transformar o pensar. Cómo describir las situaciones sin caer en formas dicotómicas que hacen suponer un todo separado en dos que fomenta la ilusión ideal de que forzar una opción hace eliminar la otra. Esto tiene que ver directamente con el pensamiento dicotómico y cómo justamente cuando se arman polaridades en el grupo, podríamos decir esquizoparanoides, en el sentido de que los buenos y los malos, lo bueno y lo malo, ¿no? Y cómo esas polaridades muchas veces no permiten pensar las situaciones, y en tanto el coordinador puede establecer gestos de interrogación sobre esa manera dual a veces de concebir lo que va aconteciendo. Georges Gaillard, colega francés que también trabaja con grupos, dice algo que para mí es muy importante. Él habla de la importancia de que los profesionales puedan tolerar su vulnerabilidad en el trabajo, en el grupo con sus pares, confiando en que los demás no van a aprovecharse de ella y siendo abstinentes de vulnerar a otros. Refiere a la posibilidad de una posición no todo fálico, necesaria por parte de los trabajadores, donde pueda darse lugar a las inconsistencias propias del humano. Es a partir de ahí, de esa renuncia y del reconocimiento mutuo de la fragilidad, que puede posibilitarse el trabajo de pensamiento y la ligación y transformación de los afectos. Lo que va a decir Gaillard, que justamente es cuando los profesionales, digamos, sienten que pueden hacer un trabajo de transformación, no solo en su tarea, sino también en tanto a sus afectos y a lo que va pasando en el grupo y a lo que cada uno le va pasando, que es la posibilidad de que el grupo justamente pueda preservar su sentido y su tarea, ¿no? Él va a decir la posibilidad de permanecer vivos en aquellas instituciones donde lo que prima es el tánatos, la muerte o la destrucción, ¿no? Yo les diría que es muy conmovedor este aspecto, cuando en los grupos realmente uno se da cuenta de que hay un compromiso entre los trabajadores de poder hablar abiertamente de lo que les pasa. Ahí está levantando la mano, que es Lumi. No sé si quiere hacer una pregunta o decir algo. Lumi, adelante. A ver. Lumi. Adelante, Diego, se ve que hubo un error. Algo sin querer, sí. Bueno, si no, al final voy a hablar. Bien. Lionel Sicardi, que es otro colega argentino, tiene un libro muy lindo que se llama Burnout, enfermar como efecto de ser testigo, ¿no? Ser testigo del sufrimiento del otro, básicamente. Es lo que él trae en ese libro. Dice, observamos que debido al centramiento en la atención del paciente, los profesionales de la salud tendemos a naturalizar nuestro cansancio y el impacto emocional que la tarea nos produce, lo que puede llevarnos hasta el agotamiento.
A esto se le suma el hecho que solemos no registrar nuestro cuerpo, llegando incluso a sufrir tensiones y contracturas importantes, así como enfermedades físicas de cuidado y gravedad. Y él propone justamente los grupos de prevención del burnout. La experiencia de él es con trabajadores que atienden víctimas de violencia. Dice, quienes son testigos del padecimiento de la consultante y depositarios de los aspectos escindidos de su psiquismo. Acá es bien interesante porque lo que habla es de cómo hay un efecto vinculado de repente a la decisión de contenidos psíquicos, de la angustia del otro, que impacta directamente en el aparato psíquico de los trabajadores, ¿no? Son proyectados. Si esa proyección de esos contenidos no es elaborada de alguna manera, seguramente va a despertar mecanismos de defensa en quien atiende, y en ese movimiento defensivo probablemente haya una clausura a la posibilidad de diálogo asistencial, por decirlo de alguna manera. Cuando no ocurren cosas peores, por ejemplo, el maltrato, ¿no? Y va a señalar como un factor preponderante en el burnout, dice, la resultante entre las expectativas e ideales del trabajador con respecto a la tarea y las posibilidades concretas de realización de la misma en la situación que lo aloja. O sea, el ideal profesional para él es determinante en las situaciones de burnout. Por lo tanto, la gratificación vocacional, el valor social de la tarea y el grado de cumplimiento de la misma, el reconocimiento, la retribución salarial van a ser determinantes que acortan esa distancia, la distancia entre el ideal y lo que realmente ocurre. Del lado del coordinador, él va a decir que una de las dificultades es que muchas veces en estos grupos uno queda como representante de la institución, ¿no? Entonces, uno va a hacer una intervención, llamado por lo general por la institución o alguien de la institución, y eso muchas veces genera sobre el coordinador una transferencia negativa, ¿no? O el malestar que surge, que ronda en relación a la institución, se deposita en el coordinador. A mí me parece que este aspecto justamente, o en relación a este aspecto, Sí, sí. a ver, hay alguien ahí con el micrófono abierto. Con respecto a este punto, la ventaja que ofrece el psicoanálisis es poder leer eso en términos transferenciales, ¿no? Y no contraidentificarse y responder a veces a las hostilidades. También supone la capacidad del coordinador de contener muchas veces la agresividad y de recibir y no responder, ¿no? La actitud de demora, diría Ulloa, en relación a poder manejar las transferencias negativas. Y por otro lado, el enfoque psicoanalítico permite justamente leer eso como síntomas y darle un sentido en relación al grupo, a la institución y a los vínculos intersubjetivos. Va a decir Sicardi, no obstante, en un corte longitudinal del trabajo podemos observar que estos intensos sentimientos primarios de amor-odio, dependencia-ataque, pueden oscilar abruptamente entre conflictos disparados por la tarea y disociarse entre la institución y el equipo de pares, entre la institución y la coordinación del grupo, etc. Es decir, se puede, por ejemplo, idealizar la institución y desvalorizarse al equipo, y al revés, desvalorizar a la institución y valorizar solo al equipo, o desvalorizar al coordinador y decir, bueno, el equipo puede con todo, no necesitamos nada, ¿no? Una postura, por ejemplo, omnipotente. Bien. Hasta aquí algunos de los comentarios. Creo que me faltó una diapositiva que se ve que la pasé, que habla fundamentalmente del tema del reconocimiento, de Schurz, un autor que ya cité, habla de la importancia del reconocimiento como gratificación simbólica en estos equipos.
y habla de dos tipos de reconocimiento necesario. Él dice, el reconocimiento se fundamenta en dos juicios. El primero es el juicio de utilidad. Dice, bueno, cómo se devuelve que el trabajo es útil, que es necesario, y cómo ese juicio es importante que venga fundamentalmente de las autoridades de la institución, ¿no? O sea, es un reconocimiento que viene por lo general de la jerarquía, de la importancia del trabajo. Y el segundo reconocimiento, el segundo aspecto, segundo juicio, en el reconocimiento, le llama el juicio estético. Y dice, bueno, es el que señala lo hermoso del trabajo, el trabajo bien hecho, bien cumplido. Dice, bueno, hiciste un buen informe, coordinaste muy bien el grupo, atendiste muy bien al paciente. Y dice que ese reconocimiento necesariamente viene de los pares. ¿Tá? Después está el autoconocimiento, ¿no? Cómo cada uno puede también valorar su propia tarea y los límites que tiene en relación a esa tarea. Pero bueno, un poco este aspecto del reconocimiento es otro de los aspectos que muchas veces circula en los grupos de cuidado, equipos, la posibilidad de reconocerse en la tarea, reconocer los propios límites, eso es fundamental en relación a lo que veíamos de Sicardi, del ideal profesional. Por más que tengamos un ideal muy, muy alto, si los recursos con los que contamos son limitados, si las situaciones son muy difíciles, tenemos que también tener presente que no vamos a poder con todo. Y ahí también entra no todo fálico que mencionaba Gallard, ¿no? Y tiene que ver con poder reconocer nuestras propias faltas y nuestra propia vulnerabilidad y fragilidad. Y para terminar, comentar una situación personal que la incluyo en este trabajo porque me parece significativa, y es que hace poco, bueno, circuló un curso online de autocuidado para el personal de la salud que hicimos con varios compañeros de una institución, ¿no? Y allí en el curso lo que se planteaba una serie de técnicas destinadas a que individualmente uno pudiera reducir la carga de ansiedad que genera el estrés laboral, ¿no? Entonces, bueno, el curso con buena intención presentaba la meditación como una opción, ponía ejemplos de respiración, de pausas activas, digamos, alentaba a los hábitos saludables, salir a caminar, evitar el tabaquismo, el consumo de drogas, buscar el ocio y la recreación, cumplir con un descanso adecuado de horas de sueño. Y la idea que circulaba era que, bueno, como resultado de cumplir con todas estas cuestiones, uno iba a tener una disminución en la tensión de la labor cotidiana. Entonces, bueno, comentándonos el curso con compañeros, bueno, muchos traían lo difícil que era cumplir con una rutina de este tipo, ¿no? Y empezaban, uno decía, bueno, yo por ejemplo, trabajo en 2 lugares, no me da para ir al gimnasio o salir a caminar, porque salgo muy tarde, me muero de frío en invierno. Otro decía, bueno, yo salgo de acá y tengo que pasar a buscar a mis hijos por la escuela, preparar la comida, saber si tienen deberes, ¿no? Y así surgían todas cuestiones cotidianas que en definitiva generaban la sensación de que en realidad nadie podía cumplir con todo eso que se planteaba en el curso, ¿no? Bueno, pero de esa charla así de pasillo, en realidad lo que nos empezamos a cuestionar era que el curso no incluía ningún cuestionamiento en las condiciones laborales ni institucionales, ¿no? Y no mencionaba aspectos como la organización del trabajo, los recursos disponibles o los salarios, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso me quedé pensando y lo que vimos era que el discurso primordial era que el cuidado pasaba por una responsabilidad individual y no hacía ninguna
referencia a la institución y al colectivo, ¿no? Incluso cuando se plantea alguna situación de burnout de un trabajador, como planteaba Nicolás, bueno, lo primero, psicoterapia y psiquiatría. Lo cual, obviamente, la psicoterapia y la consulta de psiquiatra pueden ser muy necesarias en determinadas situaciones, y sabemos, conocemos todos los beneficios de la psicoterapia individual, y que es deseable poder pasar por esa experiencia. Pero cuando lo que, digamos, prima en ese discurso es el recorte del individuo, de su contexto, de los vínculos y las condiciones que lo afectan, nos parece una gran simplificación, ¿no? De esta problemática. Y digo individuo porque creo que ahí no hay sujeto, no hay sujetos del inconsciente, sino que se ve, es un individuo. Entonces, bueno, yo pensaba, ¿y esto será heredero de los dispositivos médicos? ¿Esta postura de lo individual tendrá que ver con el individualismo actual? ¿Tiene que ver con que si la gente se junta en grupos se considera peligroso eso para la institución? Porque pueden empezar a pensar en sus condiciones de existencia. Bueno, en todo caso lo que dejaba era la imposibilidad de pensar en abordajes grupales que den cuenta o que abran posibilidades justamente de producir respuestas instituyentes, cambios innovadores en las condiciones de los trabajadores. Por lo tanto, yo creo que el autocuidado no tiene por qué excluir ni ser contrapuesto al cuidado del otro, sino que más bien son suplementarios, ¿no? Y así como una persona puede ir a psicoterapia y puede participar también de un grupo de prevención del burnout o de cuidado de equipos perfectamente, y perfectamente podemos salir a caminar, hacer ejercicio que nos hace bien, pero me parece que hay cuestiones que tienen que ser abordadas colectiva e institucionalmente, si no, no producen efectos. Recuerdo aquí una frase de Janine Puget que ella dice, bueno, cada dispositivo produce sus efectos y tiene sus límites, y yo creo que muchas veces los dispositivos grupales se ignoran, y que tendrían que ser más tomados en cuenta, sobre todo para el abordaje de este tipo de situaciones que necesariamente se solucionan o se abordan trabajando y pensando con otros. ¿Está? Bueno, hasta ahí más o menos lo que quería transmitirles, espero no haberlos aburrido, y la idea ahora es poder conversar entre todos. Gracias, Diego. Bueno. Gracias, Diego. Les pedimos a todos que abran sus cámaras, cuando hablan, si los vemos, la idea es charlar este tiempo que tenemos por delante. Habitualmente tratamos de integrar sus preocupaciones, sus dudas y demás con lo que dijo el exponente. Fueron escribiendo durante la charla. Leo algunas cosas. Diego, Isabel decía, tristemente en el sector de cuidados se da un fenómeno similar donde aquellos que se encuentran en amparo tienen que adaptarse a que cada 8 horas vendrán otros a realizar algo que quizá para muchos de ellos sea trabajo. Y para ellos las personas que tienen que hacer un trabajo con conciencia, que vayan mucho más allá de, comilla, trabajo. Entiendo que ahí está hablando de la experiencia de aquel que es cuidado, ¿no? La necesidad de los médicos en los refugios, y después ahora agradecimientos. Las instituciones deben parar en sus vorágines para pensar juntos. Zulma. Abierto el micrófono. ¿Quién quiere empezar? Recuerden que no hay... Acá nos ponemos en posición todos de no saber para construir juntos.
Yo lo que me gustaría preguntar es si alguien ha estado alguna vez en un dispositivo de cuidado de equipos o ha participado de dispositivos. A ver, Florencia, levanta la mano. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Bueno, primero que nada agradecerles porque tremendo la exposición, tremenda la iniciativa. Yo justamente soy estudiante de psicología, ya estoy escribiendo mi tesis y es sobre esto, sobre el cuidado de los equipos de salud, porque bueno, el año pasado realicé mi práctica en una policlínica en la que nos dijeron quién cuida a los que cuidan y por justamente temas institucionales de tiempo, ellos no tenían tiempo para poder realizar un dispositivo ahí, o sea, para que nosotros podamos co-construir con ellos un dispositivo. No pudimos hacerlo y me quedé con esa espina, digamos, y entonces estoy haciendo la tesis de eso. Resulta que, por suerte, una de nuestras docentes, Delia Bianchi, no sé si la conocen, es bastante conocida, em, y Ana Inés Alonso Pérez, que es una psicóloga que ha estado haciendo este tipo de talleres en Maldonado con profesionales de la salud. em, Crearon un nexo con la red de atención primaria, perdón, no explicité que soy de Paysandú, entonces crearon una red con ellos y estamos haciendo unos talleres, no son tan seguidos por temas también de tiempo, pero hicimos uno en diciembre, que yo no pude participar, pero ellos estuvieron, uno en abril y ahora vamos a hacer otro en junio, con mediadores artísticos, o sea, como que sobre todo pintura, todo lo que es plástico y al principio hacemos como una parte más expresiva, lúdica, para bajar un poco tal vez las resistencias, que no medie tanto la palabra y que sea más lo expresivo. Yo estoy como muy interesada en saber, porque no he encontrado mucho institucional, o sea, como legislativo, no sé cómo explicarlo, si hay algo que ponga como, o sea, como que no me sale la palabra, pero como que tenga la función de decir, bueno, que en todas las instituciones de salud haya algún tipo de cuidado. ¿Hay eso y no se cumple o no hay ninguna idea? Es como que la duda que tengo. Bueno, yo primero te felicito, Florencia, por estar trabajando en este tema, me parece muy valioso y bueno, leeremos tu tesis cuando se Gracias. publique. Conozco algunas iniciativas en Paysandú, Mercedes Sánchez, no sé si la conoces, otra colega, Mercedes Sánchez es mi tutora, sí, de hecho. que trabaja muy bien sobre estos temas. Eh, Tu intervención me hizo pensar, o me hizo acordar, a nivel del Plan Nacional Integrado de Salud del 2011, en el modo 1 de asistencia en salud mental, se incluían los grupos para trabajadores de la salud, ¿no? Eran grupos pensados dentro del modo 1, o sea, no tenían costo para los trabajadores, y por lo menos de los que sé, no funcionaron. Y en muchas instituciones se dejaron de hacer. Ahora, para mí es un tema preguntarse por qué no funcionaron, ¿no? Yo creo que no funcionaban por distintos motivos. Te voy a decir lo que yo pensé, y no tengo una respuesta universal para esto, pero las cosas... Dale. Sí. Creo que no funcionaban, primero porque en ese momento era un dispositivo muy nuevo y la gente no estaba habituado tanto a los abordajes grupales. Ahora hay una experiencia acumulada en el Sistema Nacional Integral de Salud de varios años, casi 15 años de trabajo en distintas instituciones, donde los grupos funcionan y la gente se ha hecho más la idea de que el abordaje en salud mental puede pasar por un grupo. El segundo aspecto creo que tiene que ver con un problema de implicación. Los trabajadores eran derivados a la misma institución donde trabajaban. Entonces, claro, la posibilidad de ser un coordinador externo brinda otras garantías, aunque sea imaginarias, en relación a la confidencialidad. Muchas veces, cuando el técnico es de la misma institución donde trabaja, eso genera mucha desconfianza, ansiedades persecutorias,
y necesario poderlas trabajar para que el grupo pueda funcionar. En el caso de la pandemia, los grupos que trabajamos funcionaban muy bien y la gente los recibía bien y participaba. Participaba porque tenía mucha necesidad de hablar y porque lo que estaban pasando era muy, muy dramático. Entonces, en las situaciones de crisis, cuando estos dispositivos se ofrecen, la gente creo que los toma de buena manera, y cuando comprende que realmente pasa por un espacio que es para ellos, del cual pueden apropiarse y elaborar algo de una enunciación colectiva allí, son bienvenidos. Yo creo que habría que insistir institucionalmente sobre este tipo de espacio de cuidados, sobre todo en los sectores que tienen tareas que ya sabemos que generan mucho desgaste profesional, ¿no? Eh, lo que puedo decir que, bueno, ahora llegan, por suerte, más pedidos de intervención, sobre todo en relación al duelo en los equipos. Ese es un motivo bastante habitual. Y bueno, y después lo otro importante, que creo que ahí tu tesis puede aportar, es trabajar en la formación y en la producción académica sobre estos temas, ¿no? Muchísimas gracias. Isabel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Isabel por acá, estudiante de la licenciatura en Relaciones Laborales, actualmente trabajando en el sistema de cuidados. Escuchaba lo que tú decías, Diego, con relación al síntoma. Antes que nada, quiero contarles que nosotros recientemente, mi equipo de trabajo pasó por un cuidado de equipo que la psicoanalista, pero en especial una de ellas, prefirió no llamarlo así. Dijo que el cuidado de equipo era como una palabra muy fuerte, que, que ellas venían como a traer un acompañamiento y a ver, porque estábamos en un momento de crisis, se rayó una situación vivida dentro del dispositivo, pero con las usuarias, no en sí con el equipo, pero después empezaron a salir como otras cosas. Y ahora yo escuchaba eso que tú decías, Diego, en un determinado momento, de que cuando se genera el conflicto, de repente puede darse entre dos personas, pero es como el síntoma de algo más grande. Y así fue con nosotros, en realidad, porque empezó por algo de una manera y terminamos como, por lo menos yo me di cuenta, no sé, el informe para mí, después que lo leí, no me cierra en detalle, debo reconocerlo, y que algunas personas tuvimos las mismas impresiones con respecto a eso, pero me diste cierta calma, porque a veces la persona que está teniendo una dificultad queda como el chivo expiatorio, o como la persona, y realmente está bueno este tipo de encuentros. Muchas gracias, porque por lo menos a mí me aportó para poder sobrellevar lo que vendrá más adelante en este equipo para el cual trabajo. Muchas gracias y saludos a todos. Bueno, Isabel, voy a hacer un comentario de uno de los aspectos que mencionaste, esto del cuidado de equipo. Sí, yo creo que la cuestión es cómo generar un clima de cuidado, ¿no? No es uno el que va a hacer el cuidado del equipo, ¿no? No es el coordinador que va a cuidar el equipo, sino que va a trabajar en función de que puedan circular también a veces los conflictos, la hostilidad, ¿no? Pero que pueda circular de una manera que de repente no quede justamente ubicada en determinadas personas únicamente, que se pueda pensar colectivamente y que el grupo pueda ser parte de la solución, ¿no? Porque uno de los problemas es cuando, por ejemplo, los grupos funcionan en forma expulsiva, ¿no? Y de repente expulsan a sus integrantes y en los equipos se producen renuncias, ¿no? Que a veces tampoco después se trabaja sobre el que se fue y que produce el que se fue, por qué se fue, todo ese tipo de situaciones que muchas veces pueden ser evitables y abordables fundamentalmente, ¿no? Sí,
yo creo que la cuestión, más que el cuidado en sí mismo, creo que sí, que una tarea psicoterapéutica implica un cuidado, pero bueno, el nombre capaz, por eso grupos de reflexión sobre la tarea, grupos de prevención del burnout, en realidad creo que en tanto estén los ejes de poder pensar sobre la tarea, sobre el grupo y la institución, bueno, cómo lo nombramos, habrá que ver si encontramos una mejor manera. Pero lo fundamental ahí me parece es que sí, no es el coordinador el que va a cuidar, sino que lo que va a tratar de hacer es que circulen afectos de cuidado, justamente, ¿no? Y que también circule la hostilidad si está para poder simbolizarla, elaborarla, ponerle palabras y no de repente que irrumpa en síntomas. Ahí está. Bueno, muchas gracias. ¿Los demás? Hola, Hola, hola. ¿me escuchan? Sí, sí. Vamos. ¿Se escucha bien? Bueno, mi nombre es Valeria, soy del departamento de San José, trabajo como supervisora para el servicio de acompañantes de vida y bueno, nada, más que nada agradecerles por la instancia. Es tal cual todo lo que se dijo, o sea, acá en la localidad donde yo trabajo, principalmente en salud pública, se ven todos los días este tipo de situaciones de carencias, de violencia, de muchas cosas, y a veces uno también quisiera tener como las herramientas para poder, digamos, ayudar al grupo a sobrellevar todo esto, porque justamente, digo, las acompañantes son quienes están en esa tarea de cuidar, sobre todo al socio, digamos, y como mantenerlo a salvo de todo el panorama que hay alrededor. Así que bueno, más que nada eso, agradecerles y bueno, poder seguir siendo parte de estas instancias que están muy buenas para nosotros y para la tarea que desarrollamos. Bueno, me parece muy importante lo que traes, sobre todo porque los acompañantes trabajan de a uno, ¿no? Sí, Entonces, digo, para pensar en la especificidad de la tarea. Claro, ahí hay un contacto con una situación, por lo general, de un paciente en una situación de sufrimiento, pero no hay una instancia después, justamente de elaboración de lo que le produce a la persona esa tarea, ¿no? Porque, sí, bueno, salvo que venga alguien a relevarla y le transmita, bueno, estuvo así la paciente, y se dé algún tipo de diálogo, por lo general queda así, en cada uno se va para su casa con el efecto de esa experiencia, ¿no? Y muchas veces, incluso sin saber después qué pasó con la persona, ¿no? Hay algo ahí también de la tarea del acompañar, que le dieron alta a esa persona y no sabes cómo siguió, qué le pasó. A veces se establece un vínculo muy fuerte en una experiencia breve de acompañamiento, porque cuando se hace bien supone también justamente darle un lugar al otro, subjetivarlo, conocerlo, ¿no? Que no pasa a ser el paciente de tal cama, sino que sea un sujeto, ¿no? Eh, Singular y con un nombre, con una familia, con su situación, ¿no? Entonces, bueno, me parece la tarea de acompañamiento ahí es muy importante, pero sí hay algo de la organización de la modalidad que a veces deja al trabajador sin la posibilidad de transmitir algo de esa experiencia que a veces es muy intensa. sí, muchas veces se ven o nos vemos, digamos, limitados en un montón de cosas porque digo, el entorno es bastante difícil, y bueno, como les comentaba, el tema de las carencias y a veces, por ejemplo, se comparten salas con diferentes patologías, con diferentes contextos, a veces digo, es muy complicado en la diaria Bueno, trabajar con y esa ni, ni- situación. y ni hablar de las condiciones Sí,
para Sí. los acompañantes de tener un lugar cómodo donde sentarse, todas Sí. cuestiones que son La fundamentales. higiene. Que a veces Ujú. no están para los pacientes, menos para los acompañantes, ¿no? Sí, sí. Más Claro. allá de todo lo que es el tema digo, del tratamiento de la patología del socio, de la carga emocional que llevan en cuanto a la parte del socio, la familia que también se apoya mucho en ellos, es todo como un combo que se suma a todo lo demás, digamos, al entorno, el tema, la enfermería, que muchas veces está, digo, hay poco personal, están muy cansados, es bastante complicado, sí. Es muy difícil. Entonces está bueno tener esto como para darles más apoyo, digamos, ¿no? Bueno, no hablamos, pero sería capaz que para abordar en otro tenido, de las Sí, consecuencias físicas del trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, para tal los que cual. trabajan en enfermería, acompañantes, a veces hacer maniobras con pacientes que son muy pesados, con poco personal, y que terminan con muchas veces patologías graves de columna o tendinitis, ¿no? Que son Sí, situaciones sí. bastante frecuentes en el personal de, de enfermería y que, bueno, también refiere a mejorar las condiciones de cuidado en esos aspectos materiales, ¿no? Tal cual. Sí, sí, sí. Ni que Sur- hablar. Zulma levantando la mano. Ujú. Zulma, adelante. No se te escucha, Zulma. Estaba silenciada, ahora sí, Sí, ahora sí. ahora sí. Que se han abarcado varias áreas laborales y soy docente. Este, si hay algo que tenemos los docentes, es a veces un trabajo en solitario. Uno puede contar cuando hace muchos años que está trabajando en una institución fijo, como es mi caso. Soy profesora scripta, efectiva de séptimo grado, por lo tanto tengo la suerte de, bueno, de hace muchos años que trabajo en un liceo de educación media superior y vamos a la guerra con un escarbadiente. No hay equipos que nos sostengan. Hay un departamento, el Departamento Integral del Estudiante, que para situaciones de crisis del estudiantado, la institución recurre. Todos los liceos del país recurren al DIE, pero cada uno de los liceos no cuenta con un sostén. El único sostén que podés tener es en el caso de que tengan equipos de los ERTE, que se les llaman, los equipos de referente de trayectorias educativas. En el mejor de los casos pueden contar con un psicólogo para toda la institución. En la institución donde yo trabajo hay 1.800 estudiantes. Imagínense que si van a atender a los 1.800 estudiantes, no van a atender a los 300 funcionarios. Esto puede sonar a una medida reivindicativa, lo es, Bueno, sí, también pero es a un padecimiento. una falla en el sistema de salud mental en referencia a los equipos que trabajamos en la educación, una falla tremenda. Nosotros que cuidamos, que sostenemos, que acompañamos, no hay nadie. A veces encontrás un buen equipo de compañeros, ¿sí? Yo lo tengo, por suerte lo tengo. Somos nosotros los que nos sostenemos todo el tiempo, hablando, confrontando,
poniendo sobre la mesa, pero de ahí para arriba estás solo. Bueno, era eso nada más. Muchas gracias. Bueno, Zulma, a mí me parece lo que vos planteás es muy importante en relación a poder pensar sobre todo otras posibilidades. Es cierto que el plan de salud mental actual, por ejemplo, brinda la posibilidad de psicoterapia bonificada para los docentes, ¿no? Están priorizados en el plan de salud mental. Eso es una cosa que creo que está buena. Sí, yo lo sé porque... Lo cual no quiere decir que sea suficiente, ¿no? No. Te cuento que yo coordino grupos de adolescentes en una institución de salud, por lo cual la mayoría vienen derivados de los liceos, y estoy muy próximo a través de los adolescentes de conocer las situaciones de varios liceos de la capital y algunos del interior, porque algunos vienen del interior hasta Montevideo, a estos grupos. Y creo que hay un problema allí institucional, en el sentido que recae sobre la institución educativa un montón de funciones que exceden la finalidad de la institución. Ese creo que es el problema que genera muchísimo desborde sobre los docentes, ¿no? Porque cuando el docente, obviamente el docente tiene que conocer a su estudiante, poder ayudarlo, poder derivarlo a los lugares donde pueda recibir asistencia, todo eso, pero muchas veces el docente queda en una situación muy frágil en relación a las demandas con las que vienen los chiquilines y las situaciones sociales con las que están, por las que están transitando, ¿no? Entonces creo que ahí hay una primera fragilidad, que es institucional, que cómo recaen sobre las instituciones educativas otras situaciones que no están dentro, digamos, de su especificidad. Ese es un problema. Después, creo que hay que hacer grupos para docentes, y me parece muy bueno esto que describís vos, de que se juntan Claro. a hablar, porque no siempre es que vaya un psicólogo. Hay cuestiones que a veces en la horizontalidad de los pares se pueden trabajar, se pueden contener y resolver. Lo cual no quiere decir que estaría bueno que haya más psicólogos en los centros educativos para atender a los chiquilines, pero también, bueno, para ayudar a pensar estas cuestiones institucionalmente. Pero bueno, me parece que ahí hay un gesto en el juntarse, que es un gesto de sostén mutuo, que es valioso. Quizás no es suficiente. Después, también he tenido pacientes docentes y conozco las situaciones de estrés que resultan de determinadas cuestiones, por ejemplo, la elección de horas, ¿no? Para un docente, el momento de la elección de horas, cuando trabaja en varias instituciones, es algo sumamente estresante. O sea, le cambia capaz que la configuración de su horario laboral totalmente de un año a otro, se le pueden superponer horas, puede tener que salir corriendo de un lugar a otro que queda en la otra punta de la ciudad. Inestabilidad laboral Bueno, cada principio de año. claro. Después la situación misma de estar en la computadora y que se bajan los cupos de los grupos para los cuales se quieren anotar, bueno, la verdad que son situaciones que pasan desapercibidas, creo que para todos los que no somos docentes, si alguien no nos las relata, y que creo que esa parte no está del todo, digamos, no es evidente para el resto de la población ese tipo de cuestiones institucionales que generan mucho malestar. También puedo dar cuenta del ausentismo que se genera entre los docentes, también por estos padecimientos, y cómo eso impacta después en los tránsitos educativos de los chiquilines, porque institucionalmente no hay a veces suplentes, y pasan varios meses sin profesores, ¿no?
Y bueno, sí. todo eso en una trayectoria de un chiquilín que de repente tiene ciertas vulnerabilidades familiares y sociales, y de repente donde el liceo aparece como una situación que puede amparar algo de lo que le pasa, y si queda sin horas de clase y sin un referente, digamos, completa una situación bastante difícil. Por lo tanto, sí, creo que la salud mental de docentes tenemos que poder priorizarla de otra manera, pensando en docentes y pensando también en los adolescentes que se forman en los liceos, ¿no? Exacto. Eso es fundamental. Diego, Gracias. solo para sumar una perspectiva, nosotros estamos ahora saliendo a los liceos, desde el Centro 1, a dar talleres sobre salud mental a solicitud de los colegios, ¿no? Uh-huh. A solicitud de los liceos. Están buscando fundamentalmente herramientas de detección temprana y primeros auxilios, ¿no? Psicológicos, ¿no? Hay una cosa que queda clara, la intervención de Zulma, el otro día en un taller que hicimos el sábado surgió lo mismo, ¿no? Están muy solos, además son 45 minutos, ¿no? Y entonces eso queda muy claro. Y otra cosa que nosotros empezamos a tener claro es que falta como una intervención estructural en el sistema con un lenguaje común acerca de lo que hablamos. Porque si no, desde los administrativos hasta el portero, los docentes, los adolescentes, todo el mundo que conforma el sistema de cuidado, digamos, ¿no? El no tener un lenguaje común hace que cuando uno se siente mal está metido en la torre de Babel, ¿no? Es decir, no sé bien qué me pasa, no sé cómo comunicarlo, no sé bien cómo describir lo que tiene el otro, ¿no? Y esto es transversal entre docentes, alumnos, alumnos entre sí mismos, administrativos y docentes, ¿no? Entonces esa es un poco, me parece, otra dimensión más, además en donde el autocuidado docente y los grupos de autocuidado entran seguro, pero si no puede ser, claro, que tengan un informe de un grupo de autocuidado que sorpresivamente la gente no está de acuerdo con el informe del grupo del cual participó. O sea, es una cosa, digamos, ahí pasó algo, digamos, ¿no? No sé si se entiende. Entonces yo creo que es un poco hay como una tarea y que creo que es un cambio de paradigma en la forma en que esto se aborda en nuestro país, porque habitualmente estaban separados los reinos de la salud mental y de la educación, ¿no? Y realmente no lo están, porque con quienes pasan el tiempo los chiquilines son con los docentes, ¿no? Entonces, bueno, solamente decir eso, que tratar de poner lo más que podamos en común un lenguaje, una cultura institucional que abarque a todo el mundo, es a veces también da mucho alivio, ¿no? Estás Janaína y Florencia, ¿no? Buenas, ¿qué tal? Bueno, yo soy trabajadora de INAU, trabajo como educadora en un centro de 24 horas y actualmente estoy participando en un cuidado de equipo que se enmarca en una investigación de UDELAR de la Facultad de Psicomotricidad. Bueno, vamos como por el cuarto encuentro más o menos. Este, Quería como aportar eso, ya que tú habías preguntado si estábamos participando en algún cuidado de equipo. Y bueno, me parece súper importante también, en INAU sobre todo, Ajá. que se piensa en estos abordajes de cuidado, porque es un sistema que para los trabajadores también es muy hostil muchas veces. ¿Y qué rescatarías de tu vivencia ahí en esas instancias? Algo Bueno, significativo para vos. sí, consta de 14 encuentros y recién vamos por el cuarto. Pero bueno, lo que rescato en este momento es que justamente es un espacio de encuentro de muchas personas. Bueno, yo estoy hace poco tiempo en la institución, pero Ujú. hay compañeras que están hace 20, 30 años, entonces es interesante como poder compartir también las experiencias de cada uno y vivencias que en realidad son similares en los distintos centros y en las distintas experiencias. Y ese espacio como para poder conversarlo fuera
del espacio de trabajo también, que en general es ahí donde se generan los intercambios con las compañeras y compañeros. Bueno, pero por ejemplo, un aspecto importante es esto de que decías, bueno, yo hace poco que estoy en institución. ¿Cómo se hace para recibir a alguien en un grupo y que tenga un conocimiento mínimo de con quién está trabajando? Porque a veces en los cuidados de equipos también las personas empiezan a decir, vos además haces tal cosa, además haces tal otra tarea, no sabía que te había formado en tal aspecto o que tenés tal experiencia. Y empiezan a aparecer muchas veces en esos diálogos, a veces de conocerse simplemente, recursos que hay en los equipos que de otra manera no circulan. Entonces, no es una cosa menor poder pensar justamente como cuando se suma un trabajador a un grupo, de qué manera se establecen ciertos espacios para conocerse, por ejemplo. Una cosa tan sencilla como esa, ¿no? Conocerse en función de la tarea, en función de lo que hay que hacer, y a veces se descubren cosas del otro que son recursos que están ahí y que de otra manera no circulan para poder a veces llevar adelante la tarea. Sí, tal cual. Además, durante los momentos de trabajo, en realidad es como un ritmo muy acelerado y es difícil como poder compartir algunas cosas que sean externas al trabajo. Claro. Entonces, bueno, sí, estos espacios me parece que son re necesarios y estaría bueno que se generalice también y que se abriera como la oportunidad a que todos los trabajadores pudieran acceder. Tal cual. Florencia. Hola, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bien. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio y por la instancia. En mi caso, yo trabajo como la compañera supervisora que habló en Inspira, que es una empresa también de acompañantes. Y en mi caso, que soy coordinadora, pero también realizo las capacitaciones de inducción, digamos, las de ingreso de las acompañantes. Y ahora lo que optamos también en esta línea de cuidado, y que por eso, bueno, dimos con este encuentro, fue de armar unos talleres que justamente trataran esto del impacto emocional, ¿no? Entendiendo que es un trabajo de un peso emocional y un trabajo humano muy grande, en donde quedan muchas veces en medio de socio, familia, el personal del sanatorio y demás. Entendemos igual y un poco escuchándote también que tiene como dos limitaciones importantes en este caso, que sería primero lo breve, van a ser como 2 talleres para tratar algunos temas como, bueno, esto del impacto emocional, casos, digamos, de complejidad emocional como fallecimientos o, bueno, o el trato con el adulto mayor, van a ser solamente 2 instancias, lo cual no te permite tampoco abrir muchas puertas que después queden como ahí como en el aire. Y también la otra cuestión es de que yo en este caso no soy como alguien externo, digamos, sino que también soy parte de la empresa. Pero bueno, son como unos primeros intentos de poder trabajar esto y que capaz que puede permitir pensar un abordaje capaz que más sostenido en el tiempo, quizás para el año próximo, pero como para poder empezar a trabajar un poco esto. Y lo que se empezó a ver en los primeros talleres es como esa necesidad de poder compartir experiencias, y creo que eso fue lo que ellas más rescataron, de esto del trabajo individual, a poder juntarse y poder empezar como a compartir y a colectivizar las experiencias de cada una, ¿no? Lo que pasa es que compartir experiencias es lo que nos hace humanos y lo que sostiene lo Tal humano cual. en las condiciones complicadas de la existencia. Tal Hay cual. algo de eso, así como lo dijiste, es fundamental. Poder dar cuenta de las experiencias con otros que nos escuchan y que nos puedan devolver algo en relación a lo que escuchan, ¿no? Por eso me parece que hay un plano que tiene que ver, sí, bueno, con poder pensar intervenciones llevadas a cabo por profesionales, pero hay otras que tienen que ver con la experiencia de grupo de pares, que la cuestión es cómo institucionalmente no anular el encuentro entre las personas. Tal Porque cual. lo que intenté describir en el momento es cómo las instituciones
involuntariamente a veces, anulan las posibilidades de que haya algo de un clima de circulación grupal, intersubjetivo, y que permita cierto sostenimiento. No necesariamente siempre a través de un técnico externo. A veces es con poder pensar un rato para tomar un té y conversar de cómo nos sentimos, ¿no? Que obviamente en una situación de duelo eso no va a alcanzar, pero cómo institucionalmente estar abierto a que algo de eso pueda circular. Y instalar la cultura de ese intercambio, ¿no? Además, ¿no? Claro. Que después es fácil en corredores a veces, ¿no? ¿No? Sí, por ejemplo, yo trabajo en un comité de salud mental y a veces tener unos minutitos para hablar con el psiquiatra que trabajo sobre lo que nos generó la consulta nos hace la diferencia, a que cuando ya enseguida viene otro paciente. Poder decir, mirá, ¿viste cómo se puso tal persona? Vino muy agresivo, venía muy enojada porque no había atendido a otro médico, yo qué sé, todo ese tipo de cosas que se producen a veces, situaciones disruptivas, tener unos minutitos para poder elaborarlas y te hacen la diferencia, pues te vas a tu casa de otra manera de repente. María, querías compartir. Hola, buenas tardes. La verdad que muchas gracias porque la verdad que es un encuentro bastante rico y que la verdad que nos enteramos de casualidad. Yo trabajo, perdón, soy licenciada de Trabajo Social, trabajo en un hogar de 24 horas con personas en discapacidad y patologías, que en realidad son personas mayores y estamos bajo la órbita de INAU en convenio. Y es un lugar que estamos bastante abandonados en ese sentido porque justamente todo lo que hay dentro de INAU son para menores y adolescentes. Entonces, nos encontramos como con muy pocas herramientas en ese sentido, porque estas son personas adultas que en realidad fueron institucionalizadas toda su vida y bueno, después que cumplen sus 18 años, quedan bajo la misma órbita de INAU. Nos pasa que con los equipos, con el equipo, encontramos los desgastes, obviamente, y a veces intentamos manejarlo, pero obviamente que no sabemos cómo, porque, por ejemplo, en cuanto a lo que son cursos o no sé, cuestiones de ese tipo para fortalecer a los equipos, nos pasa de que decimos, bueno, la jornada laboral del educador son 8 horas y sale de ese lugar de trabajar donde consumió toda su energía y poner que de su casa se conecte para generar un tipo de seguir informándose sobre el tema nos parece pensando un poco en qué estrategias utilizar, es como demasiado desgastante para la persona. Bueno, lo que pasa es que los espacios de cuidado tendrían que ser parte del horario laboral, eso sería Claro. lo ideal, ¿no? Y lo que pasa es que nos encontramos frente a la realidad, que creo que en muchos de los casos hay, es que el personal es escaso, es poco. Y no damos abasto, pues estamos todo el día solucionando situaciones. Y bueno, es como muy desgastante. Y además nos pasa que también está como esa diferencia entre los que están todo el día, en todo momento, cuidando de las personas, y como esa diferencia de los demás, tanto el coordinador como el psicólogo, como la trabajadora social, y como que se genera como, bueno, nosotros como no estamos todas las horas ahí, en mano a mano con ellos, genera como eso como de, nosotros somos distintos a lo que son ustedes, pero un distinto, digamos, no sé, de una forma como que ellos la sufren más que nosotros, por decir de esa manera. Entonces, nosotros estamos intentando, obviamente, de generar como más conexión, de tener este espacio que, como lo que vos hablabas recién, de poder conversar, de cómo nos sentimos, de encontrarnos.
pero claro, es realmente complicado en el día a día. Y bueno, escuchando un poco todo lo que estaban conversando, no sé, la verdad que me parece muy productivo que hayan este tipo de iniciativas. Gracias, gracias. Tenemos las últimas manos, estamos a las 4, que es nuestra hora de cierre, las últimas manos levantadas, creo que Rosana. Está silenciada, Rosana. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, ahora Bien. sí. Bueno, hola a todos y todas. Mi nombre es Rosana Quintana, soy estudiante de la licenciatura de Psicología. Además soy operadora psicosocial y actualmente no estoy trabajando, pero sí trabajé 17 años en el área social. Entonces, como que me siento súper identificada con lo que le pasa a las compañeras. Y lo que sí destaco enormemente es que a nosotros, por lo menos los equipos que fuimos transitando todos estos años, y también trabajé en INAO, creo que el dispositivo grupal y las confianzas, los conocimientos que se producen en los equipos de trabajo son de lo más valioso. Y creo que es ahí mismo donde se encuentran las respuestas para los abordajes. El tema es que a veces, claro, las situaciones como que rebalsan y uno no sabe para dónde va a agarrar, ¿no? Pero confío enormemente en los dispositivos grupales y aparte creo que siempre las personas cuando se juntan a conversar los equipos de trabajo, el 100%, el 80% de los problemas se arreglan ahí. Porque son los mismos, nosotros mismos los cuales tenemos que sacar las herramientas y las formas. Y me parece muy bueno el encuentro de formación. Y también quiero agradecer a nuestra profe Mercedes Sánchez y Delia, que siempre nos promueven a este tipo de participación activa. Así que muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias a todos por haber venido y por este intercambio que fluyó, ¿eh? ¿Cómo fluyó? Buenísimo. Gracias, Diego, por tu conocimiento y tu disposición. Les recuerdo, queda en la página de recursos disponibles este Ateneo que acabamos de tener. Difúndanlo y recuerden que este lugar es parte del programa Uno para Todos. Hay gente que está accediendo a 1 año de psicoterapia gratuita. Ayudemos entre todos, ¿sí? Saludos, saludos. Buen fin de semana. Que estén bien. Un gusto Muchas verlos. gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones Gracias por el espacio. por el programa de psicoterapia que están llevando adelante, que vamos a averiguar. Que se repitan. Con esfuerzo, con esfuerzo. Gracias. Muchas gracias. Saludos, saludos. Gracias.